Es primer domingo de Cuaresma, 18 de febrero del año del Señor 2024. El Evangelio de hoy está tomado de San Marcos capítulo 1, versículo del 12 al 15. En aquel tiempo, el Espíritu impulsó a Jesús a retirarse al desierto, donde permaneció 40 días y fue tentado por Satanás. Vivió allí entre animales salvajes y los ángeles le servían. Después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios. Y decía: se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Palabra del Señor. El Evangelio de este domingo es breve. Son 4 versículos y está dividido en 2 partes. Primero es Jesús, las tentaciones, y segunda parte, Jesús que anuncia el reino de Dios. En el Evangelio de Dios no hay la diferencia del Evangelio de Mateo y de Lucas, donde se habla de las 3 tentaciones, de que convierta las piedras en pan, de que adore al chamuco, de que se arroje del parapeto del templo. Aquí no hay. Simplemente se dice, primera cosa, que Jesús es tentado. Pero vamos a ir parte por parte. Primero, inmediatamente después del bautismo, es decir, lo que viene hoy, lo que viene antes del pasaje de hoy, es el bautismo de Jesús, donde hay una teofanía, una manifestación de Dios, donde el Espíritu desciende en forma de paloma sobre Jesús y se escucha la voz del Padre que dice: ese es mi Hijo, el amado. Al final de cuentas, es ese Espíritu que impulsa a Jesús. Es decir, lo empuja, no solamente una invitación, sino es empujarlo. Jesús siempre se va a dejar guiar por el Espíritu del Señor. Sobre todo lo vemos mucho en el Evangelio de Lucas, ¿no? Necesitamos tú y yo dejarnos guiar por el Espíritu del Señor. Ahora, ¿a dónde lo impulsa? Al desierto, ¿no? Ahí en el desierto, en el sentido bíblico, es el lugar del encuentro con el Señor, pero también es el lugar de la batalla contra el diablo. El pueblo de Israel sale de Egipto y va al desierto, y por 40 días allí, pero Israel en el desierto fracasó. Al final de cuentas, sucumbió ante las tentaciones del demonio, de Satanás. Y es Jesús que va al desierto y es tentado, no solamente una vez, sino por 40 días. Semejante a nosotros en todo menos en el pecado. Pero Jesús, su kenos y su humillación es dejarse tentar por el chamuco, que quiere que Jesús decida por otro plan, no por el plan de Dios. El Espíritu lleva a Jesús al desierto, y en el desierto el chamuco le dice a Jesús, lo impulsa a que busque otro proyecto, que no busque el proyecto de Dios, ¿no? Y son las tentaciones allí. Ahí Jesús permite que sea tentado, como tú y yo somos tentados por el chamuco al final de cuentas. Ahora, allí se vivió entre animales salvajes y los ángeles le servían. Puede entenderse en el contexto de Jesús y Adán. En los comentarios a las Sagradas Escrituras del tiempo de Jesús se decía que los ángeles servían a Adán. Se decía que era una época de paz, de tranquilidad. Y de hecho, la época mesiánica, leyendo el libro del profeta Isaías, el capítulo 11, se habla donde el niño meterá la mano en el agujero de la serpiente, el león y la oveja pasarán juntos, donde habrá una época de paz, de tranquilidad. Y por eso el estar allí con los animales salvajes es recuperar, de alguna manera, el paraíso. Ese paraíso que se perdió por el pecado, y con el pecado entra la destrucción en la vida del ser humano. Ahora, es recuperar. Y creo que necesitaríamos pensar en esto. Tú y yo hemos sido bautizados, se nos ha dado el Espíritu del Señor, ¿no? Y hoy la primera lectura de hoy y la segunda lectura de San Pedro hablarán de este bautismo, donde dice al final de cuentas, ¿no? Ese es el bautismo que nos salva, ¿no? De vivir una vida en buena conciencia. Ahora, si tú y yo hemos sido bautizados, nos tenemos que dejar guiar por el Espíritu del Señor. Esto no implica que no tenemos tentaciones. Vamos a tener tentaciones al final de cuentas, pero las podemos vencer, porque nos dejamos guiar por el Espíritu del Señor. Si Jesús, dejándose guiar por el Espíritu del Señor, venció las tentaciones, y no se vale decir, es que él era Dios. No, acuérdense, él permitió ser tentado, pero prefirió seguir la guía del Espíritu que la guía del chamuco. Y tú y yo podemos igualmente dejarnos guiar por el Espíritu del Señor. Entonces, necesitamos redescubrir, ¿no?, ese
ese bautismo, a final de cuentas, esas aguas que nos han purificado, ¿no? Que necesitamos vivir como Cristo. Y este vivir como Cristo nos va a llevar a restablecer un orden de paz, de tranquilidad. Pero pónganse a pensar en nuestra experiencia personal, cuando nos dejamos llevar por el chamuco, por el diablo, por Satanás, ¿qué pasa en nuestras familias, la sociedad? Hay violencia, hay odios, hay guerras. Necesitamos restaurar ese orden de la creación, ese orden de tranquilidad, de paz. Y para eso necesitamos darles espacio al Señor. No hay otra manera. ¿Y cómo le vamos a dar espacio al Señor? A través de la oración. Buscar ir al desierto. Ciertamente que no podemos ir a un desierto físico, pero podemos hacer un desierto en nuestra casa. Un momento, un lugar para hacer oración, para estar con el Señor, para dejarnos guiar por Él, para entrar en un coloquio íntimo con Él, en un diálogo profundo con el Señor. Así, esto nos va a llevar a vivir no como bautizados y a dejarnos guiar por el Espíritu del Señor y no por nuestras pasiones. Cuando nos enojamos, que decimos tantas tonterías, y los digo yo, todos casi, entonces necesitaríamos el Espíritu del Señor que me empuja, que me guía a final de cuentas. Ahora, la segunda parte del Evangelio dice que Jesús empieza a predicar el Evangelio de Dios. Se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean el Evangelio. Es decir, si yo y tú, nosotros, vivimos nuestro bautismo, aceptamos ese bautismo, nos ponemos en el reino de Dios. El reino de Dios no es un lugar, es una persona. Es seguir su voluntad siempre, porque ya está cerca, está aquí con nosotros. Para eso necesitamos cambiar la manera de pensar. Necesitamos decir, es que no puedo, es que soy pecador, es que cuesta mucho. Sí voy a poder, con la gracia del Señor voy a poder. Tu gracia me basta, Señor. Aunque sea difícil, voy a poder acercarme a ti, al Señor. Y necesito creer que lo que Jesús me dice es cierto. Este es el primer domingo de Cuaresma, entonces recuperemos nuestro bautismo. Hagamos tiempo para la oración, para dejarnos guiar por el Espíritu del Señor, para entrar en intimidad. Y así podremos restaurar el orden de la creación. Acuérdense, es el bautismo que nos ha salvado. Es el Espíritu del Señor que nos guía. Hoy hay que ir a misa, te recuerdo. Es día de participar en la Santa Misa. Pon mucha atención a las lecturas y ojalá que todos los días tengas este librito, sobre todo los que vienen aquí a San Luis Magno, que lo tenemos, que leamos la palabra del Señor, que nos llenemos de esa palabra que nos salva. Y nuevamente, comparte este video con todos sus contactos, hagamos un grande tsunami, una grande onda, que la palabra del Señor llegue a todas partes. Dios te bendiga, te muestre su rostro y te dé su paz. Desde la parroquia de San Luis Magno en Houston.